JVH Network del Ministerio Internacional Jesús Vive Hoy presenta Restauración y Vida. Un programa que transformará tu vida con la llama de la verdad. Con los pastores Dr. José y Lidia Zapico. Permanece en sintonía de este tu programa, Restauración y Vida. Bendiciones a todos aquellos que nos sintonizan una vez más en este subprograma Restauración y Vida. Queremos saludarle en el amor maravilloso de Jesucristo y agradecerle por su sintonía en esta programación. También queremos recordar en este programa que usted nos puede escribir a través de nuestro correo electrónico restauración@jesusvivehoy.com. También puede llamarnos a través del número telefónico que estamos anunciando o el teléfono que aparece en un programa que usted está viendo o en televisión o en radio, llamar también esos teléfonos. El número que puede llamar para comunicarse con nosotros es el 1-954-450-2325. Y una vez más, queremos invitarle para que permanezcan en la sintonía de este nuevo programa de Restauración y Vida. Continuaremos hablando de un tema que en los últimos programas hemos estado abordando. Y para esta ocasión, como oportunidades anteriores, me acompaña Orlando Gómez. Orlando Gómez es periodista profesional, anciano de nuestra iglesia, y también juntamente con su esposa Tatiana son directores del Departamento de los Ministerios de Comunicación JVH Network. Y para esta oportunidad estaremos abordando la temática de la xenofobia. Diríamos que esto es otra de las partes que estamos hablando en los programas y creemos profundamente que seguirá siendo de una profunda orientación y bendición para todos aquellos que sintonizan a diario nuestro programa de Restauración y Vida. Orlando, bienvenido una vez más a este programa. Qué bueno que estés con nosotros acompañándonos para gozarnos de un tema que estamos creyendo que está siendo de una tremenda bendición a todas aquellas personas que son constantemente asiduos oyentes o televidentes de nuestros programas. Así es, pastor. Y lo más importante es que usted se preguntará, ¿por qué estamos hablando de este tema, de la xenofobia? Porque ha salido hace pocos días la última publicación de los pastores José y Lidia Zapico que se llama Sé libre del rencor. Es un libro en el cual se aborda a profundidad lo que es la xenofobia, lo que es el racismo y otras secuelas de eso que se está viviendo actualmente a nivel mundial, que es la xenofobia. Y precisamente usted en el capítulo nos explicó qué era la xenofobia, que palabras más exactamente quiere decir un odio exagerado hacia el extranjero. Pero también hemos hablado en los programas anteriores que el Señor en su palabra nos ha dicho cómo se debe tratar a un extranjero, cuál debe ser la forma en que nosotros deberíamos tratar a una persona que no es como nosotros. Y vamos a arrancar el programa precisamente con esa pregunta. ¿Cuál debería ser la actitud correcta frente a una persona extranjera que nosotros veamos? Bueno, ante todo, Orlando, queremos también resaltar a las personas que posiblemente estén viendo por primera vez este programa o escuchando. Y queremos decir que cuando estuvimos abordando la temática de la xenofobia, hay una de las preguntas que tú me formulaste que es sumamente interesante. ¿Cuál es la diferencia entre la xenofobia y el racismo? Y dijimos que ambos van caminando paralelamente y realmente la xenofobia es odio excesivo a todo lo que es extranjero. Mientras que el racismo es una forma de sentirse superior a otra persona. Entonces, o por el color, o por la capacidad intelectual, o por la condición social, o por la condición económica. Por las habilidades. O por las habilidades que tenga, exactamente. Claro. Entonces, eso también crea dentro de lo que se llama una discriminación racial, de lo cual hoy en día es una terminología muy escuchada y oída. Ahora bien, lo que tú me estás haciendo, formulando la pregunta en esta oportunidad, es ¿qué es lo que Dios enseña con relación o cuál debería de ser la actitud correcta hacia los extranjeros? Ahora, la respuesta a esta pregunta realmente es la de observar claramente cómo la ley, el Antiguo Testamento y por consiguiente también la Biblia nos enseña el Nuevo Testamento. ¿Por qué muchas veces tomamos como base
los principios de condiciones determinantes por Dios o determinados por Dios en el Antiguo Testamento. Porque realmente la Biblia dice que lo que sucedió en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Claro. Implica esto que si fue importante en el Antiguo, con más razón es importante en el Nuevo Testamento, porque al hacerse una realidad de lo que era sombra, eso intensifica la responsabilidad de parte del hombre hacia Dios, claro, y a la misma vez intensifica lo que es la actitud de nosotros, que es el principio de obediencia. Entonces, realmente la ley exigía más que simplemente tolerar a los extranjeros que vivían en el país. Por ejemplo, el residente forastero que reside como forastero con ustedes, dice el Señor, y es una parte importante, debe llegar a serles como natural suyo. Y tienes que amarlo como a ti mismo, porque ustedes llegaron a ser residentes forasteros en la tierra de Egipto. Y nosotros explicamos en los programas anteriores acerca de esta relación. Entonces, esto lo podemos leer en el libro de Levíticos, capítulo 19, el verso 34. Ahora, muchas de las leyes que Dios estableció les enseñaron a los israelitas a ser bondadosos con los inmigrantes. Por eso, cuando vos vio espigar en su campo a una extranjera necesitada, siguió las instrucciones divinas y se encargó de que sus segadores dejaran suficientes espigas para que ella la recogiera. Cuando nosotros vemos esto, es una descripción que habla acerca de la historia de Boaz y Ruth en el libro de Ruth, justamente capítulo 2, el verso 1, 10 y 16. Claro. Ahora bien, pasemos entonces a lo que enseña el mismo Señor Jesús en la parte de su ministerio en el Nuevo Testamento. Jesús enseñó como nadie acerca de la relación del hombre con Dios. Él dirigió a sus discípulos a ser bondadosos con quien eran diferentes. Por ejemplo, él pudo hablar con una mujer samaritana y ella misma se sorprendió de que Jesús hablara con ella, pues los samaritanos, según los principios de lo que reinaba en ese momento y la atmósfera de lo que predominaba en ese momento, era que los samaritanos eran un grupo étnico despreciado por muchos judíos. Ahora, sin embargo, Jesús rompe la barrera del racismo y de la xenofobia que estaban prácticamente caminando juntos y dialoga con una mujer samaritana. Y la mujer dice, ¿cómo tú siendo judío hablas conmigo que soy samaritana? Ahora, durante la conversación, Jesús la ayudó bondadosamente a entender cómo alcanzar la vida eterna y cómo ser libre del odio étnico que la oprimía. Cuando tú lees el libro, por ejemplo, de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 7 en adelante, vas a encontrar esta historia extraordinaria. Ahora, Jesús también ilustró de una forma clara y objetiva la manera de tratar a las personas de otras etnias. Al relatar la parábola, por ejemplo, es tremendo esta enseñanza, la parábola del buen samaritano. Claro. Esto es maravilloso. Que pasó todo el mundo al lado de él. Exactamente. Pasó un sacerdote, pasó un escriba. Es decir, este hombre encontró a un judío herido de gravedad por unos asaltantes, mientras que otros pasaban y no dieron atención ni les importó la condición que se encontraba este hombre herido a pie del camino. Entonces llegó un samaritano y al verle quizás razonara, ¿por qué tengo yo que ayudar a un judío si ellos desprecian a mi gente, que somos nosotros los samaritanos? Sin embargo, el personaje aquí menciona, o mencionado por el mismo Señor Jesucristo, tenía una opinión muy distinta a los demás que ya habían pasado y lo habían visto con indiferencia y con desprecio. A diferencia de otros viajeros que habían pasado de largo sin ayudar a esta víctima que yacía en el camino, el samaritano se estremeció y fue llevado a compasión, ayudándole en todo lo que él pudo hacer. Jesús entonces concluye esta parábola tan desafiante, pero a la misma vez tan impactante, porque tiene un alto contenido de enseñanza, diciendo que quien deseara el favor de Dios debía hacer lo mismo realmente que hizo este samaritano. Entonces, por otro lado, podemos observar al apóstol Pablo, que enseñó mucho acerca de todo el que busca, dice, agradar a Dios, debe cambiar su personalidad, y aún no solamente su personalidad, debe de cambiar su forma de pensar e imitar a Dios al tratar a la gente.
Por eso la Biblia dice, no mintáis los Claro. unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, donde no hay judío, donde no hay circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Entonces Pablo resalta esa profunda enseñanza terminando esta parte escritural diciendo, vestíos pues como escogido de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de dignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Es tremendo esto. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando tú lees esto en Colosenses capítulo 3, el verso 9 al 14, es realmente una escritura que te desafía por un lado, pero por otro lado te da una vía de solución, que realmente Dios no está pensando como piensa mi vecino, o como piensa la persona de frente, o como aún piensan los gobiernos o las autoridades. La forma de pensamiento de Dios siempre es de bien, nunca de mal. Y hay algo muy interesante que usted hablaba sobre el Antiguo Testamento. Si uno mira la vida de Abraham, Abraham fue forastero desde que el Señor lo llamó. Porque dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu familia y ve a donde yo te nombraré. ¿Eso qué quiere decir? Alguien que se va peregrino a donde el Señor lo manda. Y ahí mismo, su pueblo ha sido como un pueblo extranjero, peregrino donde ha estado. Y por eso es tan importante lo que el Señor siempre ha hablado con respecto a este tema. Bueno, y ayer justamente en un programa que hemos estado grabando, también hemos estado diciendo, enfatizando que tú te recuerdas que hemos citado Éxodo capítulo 1, cuando dice, y el hebreo Jacob entró con su familia a Egipto. Entonces, cuando entra Jacob, que representa y que representaría de ahí en adelante el pueblo que Dios iba a levantar y a multiplicar a través de los lomos de Abraham, de Isaac y por consiguiente ahora de Jacob. Entonces podemos observar cómo se multiplicó y cómo creció dentro del territorio de Egipto. Pero cuando entraron como forasteros, como extranjeros. Y cuando salieron de ahí, también salieron como extranjeros, pero la gracia de Dios estuvo con ellos. Entonces, lo que estamos realmente viendo, Orlando, el trasfondo de esta situación, es que si tú vas a ver en la historia, en los anales de la historia del mundo y la cultura, idiosincrasia e historia de los pueblos, podemos observar que la gran parte de la mayoría de las naciones alrededor del mundo en realidad fueron levantados a través de personas que vinieron de otros lugares, de peregrinos, de otros lugares que no necesariamente fueron personas que nacieron en esa tierra, pero luego hubo una convivencia, una mezcla entre los nativos con las personas que venían de otro lugar, y entonces ahí por eso que nacen las razas mestizas, otro tipo de razas, pero en realidad esto nos hace entender que realmente Dios siempre ha bendecido las naciones. Entonces, yo creo que este es un tema tan importante, Orlando, que nosotros tenemos que seguir ahondando en este tema, porque creemos firmemente que Dios va a seguir enseñándonos y Dios tiene muchas enseñanzas prácticas para que miremos esto no desde una perspectiva derrotada o como una forma de frustración que vive la humanidad, sino de una forma de vía de solución. ¿Cómo es que realmente Dios puede intervenir a favor de esta situación? De esto vamos a seguir hablando después de este corto comercial. Y recuerde, usted está en sintonía de este subprograma Restauración de Vida. Juntamente aquí estamos en compañía haciendo este programa con Orlando Gómez. Y damos gracias a Dios por la sintonía de cada uno de ustedes. Recuerden que usted puede llamarnos o escribirnos conforme lo estamos indicando. Y puede también vernos a través de la página web, o es decir, si usted desea adquirir nuestro material, www.jesusvivehoy.com. Enseguida estamos con ustedes. La revelación de los misterios de Dios. ¿Es el cuidado, preservación y restauración de Israel un símbolo de que hay un Dios fiel que le guarda? ¿Por qué es decisivo que el arrebatamiento se produzca antes de la gran tribulación?
¿Qué efectos producen en el creyente las llaves del reino de los cielos? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta La revelación de los misterios de Dios, un excelente libro de los pastores José y Lidia Zapico, que le enseñará mucho más sobre el endurecimiento de Israel, el arrebatamiento de la iglesia, la piedad, la iglesia, el misterio de la iniquidad y mucho más. La revelación de los misterios de Dios, un libro que le hará descubrir mucho más sobre los mensajes de Dios. La revelación de los misterios de Dios, adquiéralo ya. Oración de guerra en los Salmos. ¿Conoce usted la diferencia entre vivir bajo el efecto de las emociones y andar en el espíritu? ¿Pueden las palabras de los salmos convertirse en nuestro arsenal para la guerra espiritual? ¿Cuál es la autoridad máxima en el mundo espiritual? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta Oración de guerra en los Salmos, un excelente y práctico libro de la pastora Lidia Zapico que le enseñará el valor de la palabra de Dios en las batallas del alma día a día. Oración de guerra en los Salmos, adquiéralo ya. Continuamos en este programa de Restauración y Vida juntamente con Orlando Gómez. Estamos tratando un tema sumamente interesante y a la misma vez es una temática que preocupa a la mayoría de las personas alrededor del mundo. Estamos hablando acerca de la xenofobia. Recuerde que si deseas comunicarte con nosotros lo puedes hacer al 1954-450-2325 o también puedes escribirnos al correo electrónico que continuamente estamos anunciando, que es restauración@jesusvivehoy.com. También, Orlando, tenemos una página web para las personas. Sería bueno repetirla y recalcarla para que la gente pueda comunicarse con nosotros a través de la página web, ¿no? Como no, pueden escribirnos y pueden ver nuestra página web en el www.jesusvivehoy.com. Y entrando en tema, pastor, yo creo que uno de los legados más nefastos que dejó la Segunda Guerra Mundial sobre la faz de la Tierra fue esa idea de que una raza podría ser superior a otra raza. ¿Qué pasó con esta idea? Esto llevó al exterminio de millones de judíos, del pueblo judío, y creó ese sentimiento de una raza superior, que era supuestamente la raza aria. Pero ¿existen razones, pastor, para que un grupo étnico se sienta superior a otro? ¿Se crea superior a otro? Bueno, realmente, si nosotros miramos esto de la historia, como tú bien los has explicado en este momento, el ser humano tiende siempre a cometer error tras error. Cuando nosotros nos desenfocamos de una perspectiva bíblica, porque como decíamos en programas anteriores, el mejor manual de instrucción que podemos tener o el legado más grande que Dios ha podido entregar a la humanidad, al ser humano, es la Biblia. Así es. Porque en ella no solamente vemos nuestra relación de comunión con Dios en nuestra área espiritual, sino que también en ella nos enseña nuestra forma de conducirnos con los demás y nuestra relación con otras personas. Claro. Ahora, Dios nunca le ha dado razones a ningún grupo étnico. Esto es importante que resaltemos. Dios nunca ha dado razones a ningún grupo étnico para que se sienta superior a los demás. Con la expresión, cuando nos estamos refiriendo a grupo étnico, nos referimos a una comunidad de individuos que se distingue de los demás por tener lazos comunes, quizás de raza, nacionalidad, religión, idioma o otra cultura. Donde realmente no exista la gracia y el favor de Dios, nace lo que se llamaría esta activación de la xenofobia y el racismo, que nace a raíz de ¿qué? De la amargura, produciéndose resentimientos que se convierten en rencor a fin de manifestar progresivamente y convertirlos en raíces profundas de odio. Y también el odio lleva a lo que es la venganza. Sin embargo, cuando se afirma y se abraza la gracia de Dios, o sea, el perdón florece como una fuente inagotable de respuesta para todo aquel que lo desea. Y en otras palabras, estamos diciendo
que si hemos visto los errores en la historia cometidos una y otra vez y a dónde ha conllevado a la humanidad, los errores de hombres que bajo un estado de perturbación, diríamos demoníaca, y bajo una instigación satánica han logrado perpetrar planes que son lamentables, con una profunda demarcación de grandes conflictos que se ha debatido la historia de la humanidad. Entonces, es tremendo y parece esto como algo que diríamos es fuerte, pero siempre se dice, hay un tema, un dicho que dice que el único animal que cae dos veces en el mismo pozo es el hombre. O que se pega con la misma piedra es el hombre. Exactamente. Entonces yo creo que en este momento nosotros tenemos que atender muy claramente a lo que Dios nos dice por su palabra. Entonces, como hemos visto en el programa, hemos visto que hay un movimiento de xenofobia a nivel global, hay un movimiento racista a nivel global, hay un movimiento de razas o tribus, por ejemplo, en África, que se creen superiores a las otras y hacen matanzas fuertes. Es algo, un movimiento de rencor, un movimiento de odio que se está generalizando en el globo terráqueo. La pregunta sería, ¿cuál sería la respuesta a esta situación tan preocupante que está viviendo el mundo entero? Bueno, tenemos que volver al hacernos o al formularme tú esta pregunta, tenemos que entrar otra vez a pensar cómo Dios nos está instruyendo. Toda persona que tenga un mínimo, un profundo conocimiento, diríamos, de Dios y de su palabra, cambiará por completo. ¿Será verdad que quienes llegan a conocer a Dios en forma personal, sería una pregunta interesante, cambian su manera de tratar a las personas de otros grupos étnicos? Realmente es impactante entender que hoy, en cumplimiento de la profecía bíblica, la adoración verdadera está uniendo a una gran muchedumbre de millones de personas que provienen de todas las naciones, tribus, pueblos, lengua. Eso lo hemos citado, se encuentra en el libro de Apocalipsis. Exactamente, y cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, especialmente capítulo 4, 5 y el capítulo 7, verso 9, todas ellas esperan ver cómo el amor reemplazará al odio en una sociedad mundial, una sociedad en la que pronto realmente se cumplirá el propósito de Dios expresado a Abraham. Serán bendecidas todas las familias de la tierra. Así que entendemos por consiguiente que la respuesta está en Dios y no en el hombre. No importa cuántos caminos recorramos en distintos lugares, sabemos que el único que tiene respuesta ante esta interrogante que vasalla a la humanidad y que vasalla a nuestra sociedad es Dios, su palabra y la fe profunda en Jesucristo. Es decir, podríamos decir que Jesucristo, con su sacrificio, siendo perfecto, se llevó todo ese dolor, toda esa angustia, todo ese rencor, todo ese odio a la cruz del Calvario para que nosotros no fuéramos presa de eso, sino expresáramos amor. Exactamente, inclusive recordarás que Jesús fue nuestro sustituto, tomó nuestro lugar para que nosotros seamos alcanzados por los efectos de esa sustitución, que no necesariamente yo tengo que volver a repetir, o el cuadro de maldición, de iniquidad, de rechazo o de xenofobia tiene que manifestarse en contra mía, ni que yo tampoco tengo que manifestar en contra de otro. Porque en la misma manera y en el mismo nivel que Dios me amó, entregando a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, no mirando mi condición, no mirando tu condición, sino Dios haciendo de pueblos enemistados a través de historia, romper las paredes de división, del rechazo, en este caso seríamos de la activación de la xenofobia o del racismo, romper toda esa estructura amalgamada que Satanás como una coraza impenetrable rodea y ata a los seres humanos y está atando a la sociedad de nuestro día, es entender que Dios tiene una respuesta a través de Jesucristo. Claro, porque como dice la palabra, de tal manera nos amó que el amor, en amor envió a Jesús para que Jesús con su sacrificio nos diera ese ejemplo de amor. Por eso Juan, como lo hablamos, decía, si tú no amas a tu hermano, si tú no amas a tu vecino, si tú no amas al que tienes semejante, no tienes el amor de Cristo en tu corazón. Y lo importante de todo esto es que tú no puedes producir amor si no tienes amor.
Claro. Y para tener amor necesitamos tener una viva relación, no con una religión, no con una ideología muerta, claro que no. no con pensamientos filosóficos ni humanísticos, no por las buenas obras que podamos Tampoco. hacer. Todo eso es en vano. Si yo quiero dar amor y quiero realmente amar a aquello que me rodea, en realidad yo tengo que ser investido por amor. Y la única manera de ser investido por amor es por medio de la fe inamovible de Jesucristo. Yo pienso, Orlando, que en medio de este programa es una oportunidad tremenda para hacer un llamado a todas esas personas que nos están viendo. Posiblemente en este momento, mientras personas nos están viendo o nos están escuchando, es probable que estén pasando por momentos de desesperación, de angustia, porque una de las cosas que provoca la xenofobia y el racismo es una intimidación. Es un espíritu de temor. Exacto, de y llevar a la gente a vivir bajo un estado de temor, de ansiedad, de preocupación, de desesperación. Es decir, es una activación conjunta de muchas reacciones en cadena que se llevan a cabo, y realmente yo creo firmemente que una de las verdades claras que distingue este programa es justamente eso, restauración y vida. Queremos orar por todas aquellas personas que realmente de alguna manera están siendo afectadas por esta situación. Recuerde que cuando todo termina, nadie puede hacer nada por ti. Todavía Dios, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, puede operar un milagro. Y ese es el milagro que estamos anhelante que opere Dios en tu propia vida. Queremos orar de una forma totalmente dispuestos a creerle a Dios de todo nuestro corazón. Vamos a orar. Padre y Dios eterno, yo te doy gracias por cada persona, cada familia, cada hogar representado, cada hombre, cada mujer, cada esposo, cada esposa, cada hijo o hija. Señor amado, tantas personas que de alguna manera están siendo afectados por tantas situaciones ajenas y contrarias a su propia voluntad y a su propio deseo. En el nombre de Jesús, Señor, revélate a cada una de estas vidas. Amén. Y permite que ellos puedan ser bendecidos, tocados, levantados. Interviene, Señor, milagros sobrenaturales. No solamente, Señor, interviniendo en tantas áreas que solamente tú puedes intervenir, sino también, Señor, operando milagros, sanando enfermedades, quitando dolencia, rompiendo cadenas de opresiones, de ansiedades, de temores. Señor, que cada vida sea tocada y bendecida, levantada. Lo declaramos hecho en el nombre que sobre todo nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo proclamamos para tu gloria y honra, ahora y siempre. Amén. Si usted ha creído en esta oración, recuerde que el Señor está ahí a su lado para bendecirle, levantarle y darle victoria y respuesta a tantas interrogancias que surgen dentro de su propia vida. Y así llegamos al final de un programa más de Restauración y Vida. Le invitamos a sintonizarnos en otros próximos programas similar a esto, donde continuaremos hablando de verdades acerca del acontecer mundial, pero también con una respuesta cristocéntrica y con una verdad de que para Dios todo es posible. Que Dios te bendiga ricamente y hasta el próximo programa. Gracias por habernos sintonizado. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, no dudes en contactarnos. Visítanos en nuestra página web www.jesusvivehoy.com o llámanos al teléfono 954-450-2325, porque estamos seguros que un milagro está a punto de suceder en tu vida hoy. Y recuerda, Jesucristo es la única respuesta que tú necesitas.